A ver, para nosotros el primer objetivo es o sea, que haya una desvinculación total con el Estado, ¿vale? Y después buscar el reconocimiento, que es lo que ahora mismo parece ser que hay una vía de poder conseguirlo. Eso puede cambiar el antes y el después, porque incluso usando el DNI nos permitirá decidir qué impuestos pagas y cuáles no. Pero eso es muy complejo, primero de explicar y segundo de entender, y necesitaría mucho tiempo y herramientas para poder explicarlo. Hola, muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Hoy tenemos aquí a Juan Racalinga, que nos va a hablar de la ley natural. Hasta ahora, en Plural 21 hemos tocado la ley natural vista desde la óptica de la República Errante del Mendal Herenda. Sobre este concepto hay diferentes aproximaciones, diferentes modos de trabajar esa idea. Tenemos a Juan Rahoy, que nos explicará otra forma de gestionar eso. Juanra, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Plural 21. La verdad es que cuando conoces un poco la filosofía que tenéis aquí en esta asociación, pues la verdad es que es muy interesante. Mola, ¿eh? Sí, sí, hizo gracia lo que dice Luis. Dice, tantas cosas que se tratan aquí, pero todas contracorriente. Esta es nuestra idea. Se me ha quedado. Dar un pensamiento plural. Claro, claro, claro. De... Pero todas contracorriente. Sí, claro, es que si no... Entonces, Juanra, para quien no tenga ni idea de qué es la ley natural, explica un poquillo cuál es la base, de qué va el tema de la ley natural. Pues como lo dice la propia palabra, ley natural, o sea, la ley de la naturaleza, o sea, algo que no lo ha impuesto el hombre. Entonces podríamos decir, o resumirlo, como que haz lo que quieras, pero siempre que no perjudiques a nadie o a nada. O sea, respetando las cosas, respetando los animales, respetando a la otra gente. Entonces tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, siempre que no haya un perjuicio. Esa es la base de la ley natural. Algún filósofo dijo una vez, haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti y no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No sé si te vale el resumen, pero yo lo veo así. Déjame que te haga... Es que yo cada vez que oigo esto, hay una cosilla que me rechina. En una ocasión hablando con un amigo, con Miguel Valls, director y presentador y guionista de la serie Viaje a la Tradición Mediterránea, os la recomiendo, una serie preciosa. Y Miguel Valls me decía, esto de haz a los demás lo que... no hagas a los demás lo que a ti no te guste, ¿esto tiene un peligro? Que es que si a mí me gusta que me pongan pezón en... Ya, si eres masoca, pinzas en los pezones y que me echen agua hirviendo, cera hirviendo por la espalda, oye, pues lo hago a los demás porque... Entonces él me decía, hay un punto más, que es oye, haz lo que te venga en gana, pero desde el cariño, desde el amor hacia el otro. Claro. Y desde ahí... Claro, pero es que hay un detalle, es que tú tienes que preguntarle al otro si él quiere también que le pongan esas pinzas en los pezones desde o que el le respeto echen... al otro. Exacto, o sea, porque a mí me guste, no voy a hacérselo a otro o a otra, ¿no? Decir, oye, mira, a mí me gusta esto, a ti que te gusta, pues no, a mí no, pues perfecto, con amor y respeto, pues respetas la voluntad del otro. Por eso he dicho no cometer un agravio, ¿no? O sea, no perjudicar, no hacer daño a otro. No fastidiar al otro. Exacto. Y esto si no estás desde el amor o el cariño hacia el otro y el respeto. Claro. Igual también hay gente que le gusta a lo mejor, por poner un ejemplo tonto, que lo abracen muy fuerte y a ti no te gusta. Si sabes que al otro le gusta que le abracen muy fuerte, pues bueno, pues abrázalo fuerte porque le gusta. Y es una manera de satisfacer la necesidad o los gustos del otro. Vale, ¿no? y entonces, ¿y qué sucede? Que ahora no estamos bajo una ley natural.
Claro, porque han sacado unas normas, o sea, todos los gobiernos mundiales poco a poco han ido sacando una serie de normas, aunque muchas de ellas les pongan el nombre de ley, porque la definición de ley en el español jurídico precisamente dice eso, es una norma aprobada con ese nombre, o sea, aprobada con el nombre de ley, pero no es una ley, porque las leyes, la palabra ley implica un fenómeno de la naturaleza, y está en la RAE. Sí, espera, ¿quieres que pongamos ayer, junto con esta charla, probablemente colguemos esta conversación que vamos a tener hoy, colguemos una conferencia que nos dio ayer él? ¿Te parece si sacamos la diapositiva de la RAE y así Bien. quien esté viendo esta charla? Sí, claro. Bueno, la de la RAE no está en la presentación, pero sí que está la del español jurídico. Pero si la gente lo busca en la RAE, la definición de ley, la primera acepción lo dice claramente, es un fenómeno de la naturaleza. Eso es una ley. Que lo vamos a poner. Que así No, el bueno, estaba espectador... explicando la de vale, la RAE, que no está aquí en la presentación. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a una ley es algo de la naturaleza a lo que nadie puede escapar. Por eso ellos a las normas que ponen, le ponen el nombre de ley para que la gente asuma que no vas a poder escapar. Venga, Ya lo está viendo la gente. ya ¿no? lo está viendo la gente. Explica, Vale, explica. pues en la RAE, como decía, si lo buscáis, veréis que la primera acepción lo que dice es fenómeno de la naturaleza, o algo así, más o menos dice. Entonces, claro, ellos cuando crean una norma, que no es una ley, es una norma, la aprueban con el nombre de ley, precisamente para eso, para hacernos creer en ese subconsciente colectivo Que esta norma tiene un peso especial. que es una ley y que por lo tanto la tenemos que cumplir sí o sí, porque si te cae un rayo, un fenómeno de la naturaleza, un rayo a donde caiga va a hacer un boquete, y como te caiga a ti, te va a hacer un boquete a ti. O sea, eso es una ley que es impepinable y para a donde caiga va a suceder eso. Otra ley de la naturaleza, otro fenómeno es que todos los días va a salir el sol, aunque esté nublado el sol va a salir por el este y se va a poner por el oeste, ¿vale? Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y aunque esté nublado y esté apedregando, ¿vale? Con lo cual es una ley, eso es inevitable, gobierne quien gobierne, no se va a poder evitar. Pero ¿qué pasa? Las supuestas leyes que nos ponen, lo dice aquí el diccionario jurídico, como estamos viendo, es una norma aprobada con ese nombre. O sea, lo único que hace que una ley sea ley es que a la- la hora de aprobarla que le han puesto ese ponen nombre. ese adjetivo. Ley Esta es orgánica, no sé qué otra, pero es una norma. Es una norma. Y lo dicen ellos. No es que lo estoy diciendo yo. Es el diccionario español jurídico por el que interpretan todos los juristas el significado de las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que además, bueno, luego está el rollo de que si lo aprueba el Parlamento, que si el procedimiento que sigue, pero luego nos dice que tienen mandatos. Es muy curioso porque siempre nos han dado, no, es que no, te han dado una orden, te han dado un mandato y tienes que cumplirlo, ¿no? Yo mando y tú obedeces. Eso es lo que siempre nos han adoctrinado. Entonces, claro, cuando te dicen contiene mandatos, tú asumes otra vez que lo que dice esa norma, aunque esté aprobada con el nombre de ley, lo debes hacer. tú lo debes hacer. Al final es un juego lingüístico que está perfectamente explicado en los vídeos de Carmen Jiménez Huertas. Yo os lo recomiendo, por favor, porque ahí vais a entender cómo se ha jugado con el lenguaje. ¿Y qué es un mandato? Pues mirarlo también aquí, lo tenéis. Bueno, yo he hecho capturas que las he puesto una al lado del otro. Sí, todo esto podéis ir vosotros a la RAE, Claro, vais claro. RAE.es, Bueno, os en metéis al este diccionario caso, jurídico, exacto, el diccionario el jurídico, diccionario jurídico. que también pertenece a la RAE. O sea, Bueno, tenéis ahí sí, tienen está aquí dpej.rae.es. Diccionario panhispánico jurídico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ves en mandato y dice contrato por el cual se obliga a una persona tal, ¿vale? O sea, claro, cuando tú firmas un contrato te estás obligando, las dos partes se obligan, uno a hacer una cosa y otro a hacer otra. Por ejemplo, en un caso típico, un alquiler de un piso o de una casa, pues uno se obliga a prestar la casa para que el otro la disfrute y el otro se obliga Es un acuerdo. a pagar una serie de gastos, exacto, es un acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese contrato es el significado de mandato, lo dice el jurídico, no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Con lo cual, la definición de ley, en resumidas y quitando la paja, se quedaría en norma aprobada con ese nombre que contiene contratos.
lo resumimos más todavía, norma que contiene contratos. Y si lo resumimos más todavía, se queda en un contrato, que es cuando ayer hablamos del contrato social. ¿Vale? El contrato social se está empezando ahora a estudiar en la ESO. Cuando yo iba al colegio no se estudiaba, evidentemente, pero ahora lo estudian, pero además se lo pintan incluso como algo bonito. Pero si desgranamos lo que significa el contrato social, nos damos cuenta que aceptar el contrato social, que no es ni más ni menos esos contratos, esas leyes en las cuales está englobada también la Constitución, todos los decretos leyes, las leyes orgánicas, todas las normas de las comunidades autónomas, ahí está todo. Resulta que ese contrato social es: acepto ser titular de una serie de derechos que son los que nos dan esas normas a cambio de abandonar nuestra libertad. Entonces, ¿cómo resumimos qué es la ley natural? Recuperar nuestra libertad. Vale. Entonces, vosotros, ¿qué proponéis para recuperar eso? Bueno, tenemos ¿Cuál es la diferencia para alguien que esté viendo, que haya visto los vídeos de la República Errante? Bueno, yo utilicé la REMEL, yo de hecho la tengo, la saqué, pero fue lo primero que conocí. Yo he hablado a veces con Ra, también hablé mucho... Un saludo, Ra. A Ra y Amanda, no Sí, nos olvidemos favor, de... a Ra y Amanda, no nos olvidemos. Que han hecho, la verdad, han hecho una grandísima labor. Yo creo que el trabajo de Ra y Amanda es impecable. Bueno, todos tenemos fallos, evidentemente, pero dentro de esos pequeños fallos que todos que cometemos, creo que han hecho una gran labor y han dado a conocer la soberanía a su manera, con su herramienta, que es la REMEL, y es muy respetable. Y bueno, creo que cada uno ha hecho una labor. Nosotros estamos trabajando desde otra línea, que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿vale? Con lo cual, yo creo que al final lo que deberíamos de hacer es poco a poco ir cooperando, colaborando todas las soberanías, todas las líneas de soberanía, para hacerla más fuerte. Porque si al final cada uno va por su cuenta, es como, no sé, al final te estás debilitando tú mismo. Al final... Por supuesto, cada uno tiene una línea, tiene una forma de hacer las cosas y hay que respetarla. O sea, sería, oye, a todos nos gusta el Barça, hay unos que van al campo, otros que lo ven desde casa, otros que lo escuchan por la radio. Pero al final todos quieren lo mismo, ver un buen partido, Exacto. partido y disfrutar, pues es lo mismo. Al final cada uno lo hará de la forma en que quiera hacerlo, pero el objetivo es el mismo: conseguir esa libertad que nos permitirá hacer lo que queramos hacer sin fastidiar a nadie. Vale, entonces... Aprovecho que te tengo aquí y es una pregunta que cada vez que la he hecho nunca he obtenido una respuesta clara. ¿Cuántas formas de ver el Barça hay? O sea, ¿cuántas? Luego entraremos en cómo lo ves tú, ¿vale? O sea, yo conozco formas del Barça. Si me lo preguntas así, yo que no soy aficionado al fútbol, no sabría qué decirte. Pero formas de trabajar lo que es la ley natural. Bueno, hay bastantes. Tenemos la REM, la REMEL por un lado. Yo creo que es la REMEL y la OPPT creo que es lo más conocido. ¿Y la OPPT, así haciendo un resumillo, de qué iría? La OPPT yo lo conocí cuando empezó, me metí un poquito en ella por conocerla, porque quería saber un poquito de qué iba, y bueno, parece ser que es Heather, que era una italiana que vivía en Estados Unidos, ella y dos más, creo que ella era abogada, luego había un informático y un contable, creo recordar. Entonces los contrataron para hacer un trabajo. Se ve que un banco los contrató para darnos una vuelta de tuerca más, parece ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos vieron el fraude bancario que estaban cometiendo, descubrieron que el dinero lo creaban de la nada y entonces le dieron la vuelta. En vez de hacer ese trabajo que les habían encomendado, lo que hicieron fue demandar a todos los bancos, a todos los gobiernos y a las grandes instituciones, y la inscribieron en la UCC, que es, podríamos decir, su propio sistema, ¿no? Todos están... ¿La UCC qué es? Perdón. La UCC es el Código Uniforme de Comercio, donde podríamos decir, a ver, es que todo esto viene de la ley marítima. Sí.
Es que claro, hay que Perdona. coordinar muchas cosas. Todo empieza cuando los marinos pues tenían un problema y entonces había que resolver esos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si un marino que había venido, por poner un ejemplo, de Bélgica, tenían un problema ahí en Cartagena, pues claro, el español quería arreglar el problema en base a la jurisdicción española, pero el belga decía, ya, es que esa no me conviene Es que porque... nosotros en Bélgica lo hacemos de otra manera. Exacto, y me interesa más porque se resuelve el problema con más beneficio para mí. Entonces, poco a poco se fue creando como una norma internacional mercante en la cual se iban resolviendo los problemas sin ni una jurisdicción ni otra, sino lo que se llama el derecho de costumbre, ¿no? O sea, la costumbre hizo al derecho. Iban resolviendo los problemas. Oye, pues vemos que esto es más justo, porque claro, es que la jurisdicción española dice A, la otra Z, hostia, pues vamos a un punto intermedio, vamos a la H, ¿no? Por poner un ejemplo gráfico que creo que es entendible. Pues entonces, bueno, poco a poco se fue creando ese derecho mercantil y luego pues los ingleses ya lo unificaron de alguna forma, ¿vale? Bueno, la unificación se hizo hace relativamente poco, ahora unos 100 años aproximadamente, y entonces el Código Uniforme de Comercio lo dice claramente la palabra, Código Uniforme de Comercio, es un código... O sea, cualquiera que comercie se tiene que regir por esos... Hombre, si quiere, o sea, los países se tienen que adherir, están prácticamente todos los países adheridos y esto hace que a la hora de resolver un problema, pues bueno, se crearon las cámaras de comercio y yo he estado 15 años en comercio internacional, entonces, pues claro, cuando tú redactabas un contrato internacional, pues decidías qué jurisdicción se ponía. Si querías, por ejemplo, un contrato que firmábamos con Brasil, pues tenías que decidir si lo hacías con la jurisdicción y la ley española, con la jurisdicción o la ley brasileña. Que son esas clausulitas que hay en acepta las condiciones, que es en caso de problemas, Exacto. esto se juzgará por un tribunal de Los Ángeles. Exacto. Y podrías decidir, ¿no?, los tribunales de Londres, con la ley inglesa, o directamente al comercio internacional a través de las cámaras de comercio. Pero todo eso tiene que estar explicado, porque es un contrato y cuando las dos partes aceptan se encuentran obligados a. Y mi pregunta es, ¿cuándo hemos firmado un contrato o hemos aceptado de alguna forma un contrato para asumir todas esas supuestas leyes, que realmente son normas, que aprueban los gobiernos? Nunca hemos aceptado eso. Y se hace a través del voto. Cuando tú votas, estás aceptando que otro decida por ti. Claro, tú estás diciendo, oye, a partir de ahora las normas me las va a hacer este hombre. No me las va a hacer, no me las va a aprobar. Él va a decidir por mí si la norma que saque Pepito pues va adelante o se rechaza. Y entonces, claro, estás dando el poder a otro que ni conoces ni has tenido oportunidad de elegir. No, es que quiero que sea el tío este de mi pueblo que lo conozco de toda la vida y sé que es un buen tío. O una buena tía, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú conoces a quien estás votando, pues a lo mejor sí que te defiende, porque él también te conoce a ti. Pero un tío que lo han puesto en una lista, que no sabes ni quién ha hecho la lista, y que la lista es cerrada, y que no tienes opción, y que encima a lo mejor tú estás votándolo porque te gusta el que está en el número 23 de la lista, pero resulta que al que al final el que manda, el que sale, es el que estaba en el número 1. El 23 a lo mejor no pinta nada. Con lo cual, al final, es todo un engaño. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos... Vale, espera, volviendo al Código Uniforme de Comercio... Que son estos italianos que dicen... Bueno, esto nace en Italia, pero se ha expandido ya por todo el mundo. Ostras, nos están tomando el pelo los bancos y aquí todo el mundo nos está tomando el pelo. Ella denuncian estos tres seres, hacen un fideicomiso que se llamó la OPPT, y entonces denuncian. Meten esa denuncia en la UCC, que se puede ver la denuncia, y entonces Heder luego se va a Italia y entonces empieza a generar, por eso la OPPT nace en Italia y es donde más fuerte está. Dicen que hay 200 o 300.000 soberanos allí ya. Wow. Y entonces, bueno, llevan 10 años, entonces es normal que sean ya mucha cantidad. Y empiezan a crear unos documentos donde, supuestamente, con esos documentos, pues tú te libras del Estado, te desvinculas del Estado, ¿no? Yo no los conozco en profundidad, no puedo hablar demasiado de ellos porque no los conozco, pero bueno, sé que hay mucha gente que los utiliza y mucha gente que los defiende muy bien. Y es otro camino que
tiene hay que respetarlo y tal. Lo que sí que creo haber escuchado es que son 2 o 3 líneas dentro de la propia OPPT, ¿vale? Pero no conozco mucho esos detalles. Vale, entonces tendríamos ya la REMEL, la OPPT, ¿qué más? Luego hay un procedimiento que se llama el proceso de la UCC, que eso lo hacen fuera de España. RA creo que lo que hace con Sovereign creo que es ese procedimiento, Sí, creo yo recordar. creo que sí. Y bueno, yo estuve hablando con él porque precisamente estuve preguntándole, hicimos una videoconferencia y era para preguntarle sobre el proceso, pero casualmente fue cuando conocí a Enrique y Alberto, que iban a crear la academia esta online, donde estoy ahora colaborando con ellos. Que es academiasoberana.com. Academia Soberana, correcto. Entonces, bueno, es una plataforma privada, no se puede entrar. Quien quiera información sobre ello, pues que me contacte por Telegram. Mi de Telegram es @juanracalinga con K de kilo y yo le paso toda la información que necesiten y sin compromiso ninguno, ¿no? Cada uno que elija el camino que más vibre con cada uno, ¿no? El tema está en que, bueno, pues yo estaba dando una conferencia parecida a la que di ayer. En aquel entonces hablaba de la REMEL porque era lo que conocía más. Y bueno, pues les gustó mucho mi forma de expresar las cosas y del enfoque que le daba. Y bueno, pues tuve una reunión. Te invitaron a participar en la academia. Sí, bueno, en principio yo fui un poco por curiosidad a ver qué era el proyecto porque yo me estaba sacando el proceso de la UCC, no con RA porque no lo conocía, por eso le pregunté para ver qué diferencia había con lo que yo estaba haciendo, para ver si me iba con él o me iba con el otro, pero sucedió esto, ¿no? Entonces tuve una reunión con Enrique y Alberto. Y bueno, pues me empezaron a enseñar los documentos que se iban a preparar para desvincularse del DNI y del Estado. Y que empecé a corregirle algunas cositas, ¿no? Y claro, se me quedó Enrique mirando diciendo, coño... ¿Cómo coño sabes lo que hay que corregir? Sabes que hay que corregir. Y digo, es que he estado 15 años haciendo contratos internacionales. Y entonces fue cuando me dijo, Juan Ramón, es que es la persona ideal para esto, ¿no? Y nos gustaría que nos ayudaras. Y entonces, pues bueno, pues me explicaron todo el proyecto, me gustó y ya fue cuando dejé el tema de la UCC, que iba a comenzar a hacerlo, y ya me fui con la Academia Soberana. Vale, entonces, en la Academia Soberana, tal y como tú lo ves ahora, Sí. ¿cuál es la diferencia de qué va exactamente? Bueno, yo puedo hablar de lo que conozco. Sí, sí, ¿no? sí, sí, por Evidentemente. supuesto. Entonces, ¿De la Academia qué Soberana, rollo vais vosotros? podríamos decir, nuestra historia, por decirlo de alguna manera, tiene 2 líneas. Por una parte está la comunidad No Consiento, que lo que pretendemos es decir que no consentimos esta esclavitud encubierta en la que nos han sometido. En esta comunidad es más libre, puede entrar quien quiera, la página web es no-consiento.org, ahí podéis buscar, ahí hay un montón de vídeos, un montón de información, e incluso podéis hacer lo que nosotros llamamos el clamo de vida o clamo de verdad, que lo que estamos diciendo es que estamos vivos y que estamos diciendo la verdad. Entonces ese clamo de vida lo puede hacer cualquiera y es una manera de decir, no somos personalidades jurídicas, somos seres vivos. Si yo entiendo que me voy a no-consiento.com. Correcto. Y ahí me encuentro una cosa que le llaman el clamo de vida. Exacto. Vale. Que es un documento que yo tengo que firmar. Sí, bueno, se rellena y tal. Se rellena. Luego eso lleva ¿Y de qué es lo que se pretende? No, es decir, se pretende romper los contratos. ¿Vale? Entonces, luego hay que hacer unos trámites con ese documento, entonces por eso tiene un pequeñito costo, muy económico, y entonces para que lo pueda hacer cualquiera, por lo menos, que con ese clamo de vida tenga una defensa de cara a, bueno, pues a cualquier tipo de abuso que se puedan hacer. Podríamos decir, sería el equivalente a lo que hacen algunos de los documentos de la OPPT, pero está más basado, podríamos decir, en lo que hacen los jueces postales, que es otro camino, es otra historia. ¿Entiendes? Los jueces postales van por otra vía, que también es otro camino para llegar a esa soberanía que se pretende. Ese, podríamos decir, es la parte abierta que tenemos para que cualquiera pueda hacerse ese clamo de vida o clamo de verdad. ¿Dónde está la importancia? ¿Por qué es importante tener un clamo de vida? Bueno, un clamo de vida o el legajo original, que no te lo van a dar el Estado. ¿Por qué? Porque... El original no te vale una copia. No, ellos te van a dar una copia, nunca te van a dar el original. Entonces, claro, si no tienes el original, no tienes el documento de propiedad, que luego si quieres hablamos de la equivalencia con la ley marítima. A ver si nos acordamos y no se nos olvida. A ver, me has preguntado en la importancia de tener el clamo de vida. Sí. ¿Recuerdas ayer en la charla, cuando vimos el contrato? Espera, el contrato social, Espera. si lo ponemos,
así la gente lo puede ver. Aquí. Correcto, contrato social. Ahí es donde vimos que supuestamente ese contrato social dice que todos por voluntad propia hemos decidido someternos a estas leyes y así tendremos, esas leyes nos darán, nos otorgarán ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad. Así de claro. Así de claro lo dice, ¿vale? No me lo estoy inventando yo, la gente que quiera puede comprar el libro y ese texto lo leerá. Comprarlo o si lo consiguen de alguna otra manera. ¿Tú recuerdas haber pedido o aceptado someterte a todas estas leyes de forma consciente? Someter, no aceptar cumplirlas, no, someterte, que es diferente, y decidir abandonar mi libertad. No, yo ya quiero dejar de ser libre y me voy a someter. Si tú has decidido dejar de ser libre y someterte, ¿qué eres? Un esclavo. Exacto. Cuando renuncias a tu libertad y decides someterte a otro, estás asumiendo ser un esclavo. Por eso digo que esto es una esclavitud encubierta. Así de simple. Vale, entonces... Tener un clamo de vida, ¿por qué? Porque Jacques Rousseau escribió que dijo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Los seres humanos. Los seres humanos. ¿Qué sucede? ¿Qué somos para el Estado? Un DNI. ¿Y qué es un DNI? Una ficción jurídica o una personalidad jurídica. Lo que comúnmente se llama personas. ¿Cuántas personas físicas, ¿no? ¿Cuántas personas habían en el parque? Pues habían 23 o 23.000 en la manifestación, lo que sea. Nunca hablan cuántos hombres y mujeres habían. O cuántos seres vivos habían. Nunca se nos ha enseñado a hablar así. Se nos ha adoctrinado a hablar de personas. Sí, y el juez, cuando te hace ir un juez a un juzgado, te dice que te persones. Exacto. ¿Por qué no dice, oye, ves allí o venga usted a verme? Exacto, no, persónese ante mí. Porque lo que quieren es que esté la persona, el DNI, porque es lo primero que te van a pedir, el DNI. ¡Pam! Y si no se lo das, no te atienden. O sea, no has ido, no te has personado. Ellos están juzgando al DNI, no al ser vivo. Lo que pasa es que como nos identificamos con el DNI... El juez solo tiene jurisdicción sobre aquello que es propiedad del Estado, que es el que lo ha puesto ahí. Que es el DNI, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese clamo de vida es decirle al Estado, estoy vivo, soy un ser humano, no soy una persona, y quiero cambiar las condiciones del contrato. Y eso ya es lo que hacemos en la academia. Cambiar las condiciones del contrato. Ahí preparamos otra serie de documentos mucho más complejos, ahí los estudiamos durante 3 meses. ¿Para qué? Para que ya como ser vivo, hablarle como ser vivo al Estado, no como una persona. Vale. Entonces ya el Estado ya no le está hablando una propiedad de él, sino le está hablando a alguien que es ajeno a él. Y entonces... se relaciona contigo de tú a tú. Digamos. Exacto. Ya no es tú eres parte de mí. No, A ver, tú eres tú cuando, y yo soy cuando yo. te piden, lo que sea, una multa o te ponen un impuesto que no te gusta pagar, pues ¿qué pasa? Si quieres, recúrrelo, ¿no? Recurre o alega. Esas son herramientas jurídicas. ¿Para qué? Para que su propiedad diga lo que piensa sobre ese impuesto o esa multa. Pero ellos tienen la potestad de hacerte caso o no hacerte caso. Es como cuando tu perro te ladra, yo tengo perro, o sea, no estoy hablando mal de ellos, ni mucho menos, es como te ladra y tú le puedes hacer caso o no le puedes hacer caso. Oye, mira, ahora no te saco porque estoy viendo aquí las noticias, el partido del Barça, ¿no? Que están hablando del bichito y tengo que enterarme de qué está pasando. Y te sacaré después. Entonces, ¿te hace caso o no te hace caso? Aquí no. Aquí es como si tu pareja te está diciendo, apaga la tele que vamos a cenar. A que no es lo mismo que si el perro te ladra, guau, 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 que quiero ir a salir. A que no la atiendes igual, pues es lo mismo. No sé si el símil vale. Sí, es perfecto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, pues de eso se trata. Para que cuando esos documentos que vamos a preparar, que son, podríamos decir, los equivalentes a los que RA prepara, pues entonces cuando se los presentas al Estado, te tienen que escuchar. De hecho, nos han escuchado ya. No voy a entrar en más detalles porque no puedo dar más información sobre esto, pero ya nos han escuchado y ya nos han respondido. Y eso no había pasado hasta ahora.
Ay, no puedes contar No, lo siento. nada. De momento Vale, no. vale, vale. A lo mejor dentro de un año en otra entrevista igual sí que Vale, puedo vale. contar ya Pues más dentro de un cosas. año te emplazo, dentro de un año emplazado. Pero hemos conseguido algo que ninguna otra línea de soberanía ha conseguido, que es que el Estado nos diga, toc, toc, ¿estáis ahí? Eso no había pasado hasta ahora. O sea que sabemos que sí están haciéndole caso a los documentos que estamos mandando. De hecho, esto sí puedo decirlo, la primera vez que se utilizó, que por suerte ha sido la única que ha sido necesario utilizarla, fue para un señor que iban a embargarle todo y con esos documentos paró el juicio y el juez le dio la razón y no le han quitado absolutamente nada. Y ahora él ha demandado al banco. O sea, un banco lo iba a embargar y el juez, él presenta toda esta documentación. Exacto, y lo paró. Y el juez dice, no, lo siento, banco, pringas. Y el abogado del banco, no te puedes imaginar, se subía por las paredes, parecía Spiderman. Es un símil, ¿eh? No era verdad. Sí. Se digo que era con un careto. Claro, no, bueno, nos enseñaron el vídeo grabado. Vale, entonces, igual que los de la REM van con la tarjeta del Mendalerenda, yo ya tengo mi clamo de vida. Ya he hecho público, entiendo que el proceso debe ser algo así, ¿no? Hacer público de que yo no soy una persona, que estoy vivo, que estoy aquí. Vale, y luego a partir de ahí, ¿qué sucede? Quiero resaltar que le llamamos clamo de vida o clamo de verdad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una verdad, que estamos vivos, que no somos personas Además jurídicas. es una verdad objetiva Y a ver, ¿quién lo puede refutar? Nadie lo va a poder refutar. Ha habido gente de nuestra academia, bueno, y gente que lo puede hacer, aunque no sean de la academia, porque el clamo de vida lo puede hacer tanto la gente de la academia como los que no están en la academia. Ha habido gente que cuando le ha parado un policía y le ha pedido identificarse, se han identificado con el clamo, de vida. Con el clamo de vida. Wow. Y el policía que cara puesto, se ha quedado picueto. Bueno, han pasado de todos los casos, ¿no? Entonces, claro, lo que buscamos el día de mañana son otras cosas. Es el incluso no tener por qué llevar ningún clamo de vida encima. Porque ¿por qué tienes tú que enseñar un papel para decir quién eres? ¿Qué diferencia hay si yo estoy robando? ¿Qué diferencia hay entre enseñarte un carnet y no? Si yo estoy robando, me detienes y punto. Y si no estoy haciendo nada, ¿qué diferencia hay entre enseñarte el carnet y sigo estando en la misma posición, en la misma situación? Cuando te piden identificar, lo único que quieren es hacer comercio contigo. O sea, lo que comúnmente llamamos sancionarte. Darte una propuesta de sanción. Fíjate cómo lo dicen. Propuesta de sanción. Se le va a proponer, caballero. Propuesta de contrato. Oye, es que no me interesa tu contrato. Es que no me interesa lo que me propones. Oh, pues es que usted ha aparcado en doble fila, ya, pero vamos a ver, he perjudicado a alguien, no ha salido del vehículo, yo estaba controlando para no molestar, no, pero es que o has aparcado ese tipo de normas donde no has perjudicado a nadie. Otra cosa es que alguien tuviera que salir y tú te has ido a tomarte 2 cafés y has estado 2 horas y alguien no ha podido salir y ha llegado tarde al trabajo. Entonces tendrás que indemnizarlo al perjudicado, no pagarle una multa al ayuntamiento y el perjudicado se queda con 2 palmos de narices. Oiga, yo he pagado un vado, este tío me ha venido, me ha aparcado... Y el ayuntamiento se lleva la pasta y yo me quedo igual. Y yo le he pagado al ayuntamiento y se lleva el dinero al ayuntamiento. Oye, es que es ridículo. Es ridículo. Sí. El que tendría que llevarse la pasta es el perjudicado, no el ayuntamiento. O sea, nos damos cuenta, cuando analizamos estas situaciones, nos damos cuenta de que somos unos esclavos, que solo es pagar, y si queda algo, pagar más. Si te queda algo, si no te queda ya nada, pues ya no te pidan más, ya te quitan la casa, te quitan el coche o lo que sea. Es ciertamente aberrante que claro. Yo te hago una putada a ti y que le pague a otro. En vez de indemnizarme a mí... Espera, el ayuntamiento te ha otorgado un derecho a ti, que es, aquí solo aparcas tú. Pagando. Yo te hago la putada a ti y encima pago al ayuntamiento. O sea que y yo me quedo pagando y sin nada. Y yo al final la pasta se la he dado al ayuntamiento. Es que Sí. Ahora, si yo me dijera, no, mira, que yo he llegado tarde a mi trabajo y eso son 1.000 euros. Hostia, pues yo tengo que... Oye, le he fastidiado, tengo que pagarle 1.000 euros. Pero al perjudicado, no a una entidad... Que ha cobrado 2 veces. Es que es muy fuerte. Vale, entonces esto... Yo ya tengo el clamo de vida, para no perder el hilo. Sí.
porque si no, esto Sí, es como sí. un árbol. Es que es Como enorme. un El, helecho. el tema es enorme. Eh, pero antes de nada, yo cuando he hablado con gente de la REM, todo el mundo me dice lo mismo. Oye, tío, no vayas de gilipollas por ahí. No, ahora que sabes 4 conceptos, no vayas, le vaciles a un policía porque cuando te des cuenta te habrá dado 4 hostias, Correcto. luego te llevará al juez y el juez encima te meterá caña. Yo te explico que hay esto, tú métete a fondo y cuando tú estés seguro y lo sepas todo y sepas exactamente qué haces y cómo hacerlo, entonces empieza a hacer. Claro. Pero no vayas con el lío en la mano y el traje de primera comunión porque te van a dar hostias. Correcto. No te van a dar hostias hasta en el DNI, te van a dar hostias a través del DNI. ¿No? Sí, Entonces, ellos tienen una frase que a mí me gusta mucho, que es el no beligerante, ¿no? O sea, el no ir a pecho descubierto ahí como si fueras un guerrero espartano, con todos los respetos a los espartanos, que esta tarde me pondré la capa de espartano, pero en ese plan ahí va, como decías tú de vacile, ¿no? Oye, que no pasa nada, que el policía está haciendo su trabajo. Hay policías mejores y policías peores, pero bueno, más o menos están haciendo su trabajo, el que les han adoctrinado a hacer. Entonces, de alguna forma, si el policía te está tratando bien, oye, pues trátalo bien tú también, ¿no? Que al final es un ser humano como tú, que lo único que quiere es ganarse la vida y cree que está haciendo algo, una función pública importante. yo he sacado el tema este porque, claro, ahora nos puede estar viendo alguien que diga, coño, me voy ¿cómo se llama? El no consiento. No consiento. Me cojo el clamo de vida y cuando me vea aparco el coche donde me da la gana y si hay algún problema yo saco el clamo de vida y déjame en paz. Ya, pero es que eso no Esto, funciona así. Porque o sea, el coche vosotros tiene una tenéis el matrícula. mismo... El coche tiene una matrícula. Y ellos por medio de la matrícula van a saber Bueno, quién es el puestos propietario. ejemplo. Tú me has puesto un ejemplo Que sí, y yo te vale, contesto vale. al ejemplo. Pero es, lo que yo quería decir es A ver, lo primero que la tenemos que gente tener ahora claro... no coja el clamo de vida y vaya por ahí No. de Superman, de es que yo tengo un clamo de vida sin tener ni puta idea de nada más. A ver, lo primero que tienes que tener claro para querer ser soberano es ser ético. ¿Vale? O sea, tú lo que no puedes es utilizar una herramienta para abusar de los demás. Y Pues hacer lo que te dé la gana. Y hacer lo que te dé la gana, porque lo primero que hemos dicho es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. A mí me llamó una mujer que quería estudiar en la academia porque quería no, dejar de pagar el seguro del coche. Y yo le dije, ¿para eso quieres estudiar en la academia? Y después de decirle lo que voy a decir ahora, le colgué. ¿Eh? Digo, a ver, me parece una imprudencia absoluta. Digo, porque si tú tienes un accidente y no tienes dinero para indemnizar el daño que hayas hecho, digo, ¿qué pasa? Dice, hombre, es que yo voy con cuidado conduciendo. Y yo le dije, disculpa, yo soy bombero y he ido a un montón de accidentes y ninguno tenía pensado ese día tener un accidente de tráfico. Digo, lo puede tener cualquiera. Sobre todo nuestra amiga. Que se te cruza un jabalí y cuando te das cuenta das como Y un a jabalí. tierra, exacto. Entonces, claro, tú le causas un agravio a nadie por un despiste, porque se te ha ido la rueda, por yo qué sé, 1000 cosas. Y no tienes seguro y el otro se queda sin cobrar. O sea, sin ser indemnizado. No se trata solo de pasta, se trata de repararle el coche, de reparar... Y a lo mejor tú no tienes dinero. Entonces me parecía una imprudencia total. Entonces yo le colgué, dije, y se acabó la conversación. Dije, tú no estás preparada para ser soberana. Y le colgué. Y yo me he encontrado mucha gente que yo me hago soberano para no pagar el IVA. Es que el IVA no vas a poder dejar de pagarlo. Porque si yo tengo una tienda de lo que sea y tú no me quieres pagar el IVA, te digo, pues no te vendo. Porque, No, pero luego lo que hacen, o la idea es, luego me voy al aeropuerto con todas las facturitas, digo, oye, no soy comunitario, para recuperar el IVA. devuélveme el IVA, porque yo, mira, aquí tengo el carnet del Mendalerenda, esto no es de la Unión Europea, el IVA de vuelta. Bueno, si lo haces por eso y el sistema de la Mendalerenda se lo acepta, yo ahí no puedo entrar. Si lo hace única y exclusivamente por eso, no me parece demasiado correcto. Ahora, si lo hace por muchas cosas más, y esa también, pero yo creo que esto es si es un añadido a lo que le claro, mueve. pero yo creo que lo que te tiene que mover son otras cosas, es simplemente dejar de ser un esclavo. O sea, es que para mí es lo principal. A ver, a mí no me importa interactuar con el sistema.
incluso colaborar pagando algún tipo de impuesto, pues para que hayan policías, bomberos, pero es que esto es una sangría. O sea, es que ya pagamos por todo, está todo prohibido. O sea, no puedes hacer nada si no pagas la bula. Ay, perdón, la tasa. La bula. La bula papal, la bula estatal. El primado negativo se escapa ahí. Vale, entonces, Y es que le llamo la bula. yo ya La tengo bula. mi clamo de vida y quiero seguir adelante. Venga, yo ya digo, que no soy solo una persona física. No, tú cuando te Bueno, pida, es que no eres una persona cuando te física, pida que te identifique, tú le enseñas el clamo de vida. Vale, y si Bien, quiero... ¿qué pasa? No, quiero el DNI. Usted me ha pedido que me identifique. Yo solo me identifico con eso. Porque si usted puede refutar que no soy eso, pues... No, pero es que yo necesito el DNI. Ya, pero es que yo... Pero su El problema DNI no me es lo el dejaba mío. en casa. Yo no estoy obligado a llevarlo. Y bueno, ha habido gente que lo ha hecho. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, lo que hablabas tú antes. No se trata de, ya tengo mi documento, voy a ir de chulo por ahí a vacilarle a la Porque policía. luego lo No. tienes que saber Claro, hay que saber defenderlo. Exacto, entiendo. claro. Vale, entonces si quiero saber defenderlo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué proponéis vosotros? A ver, Vuestra línea. la soberanía tienes que estudiarla. O sea, nadie te va a dar una herramienta que ya con eso vas a ser libre totalmente. No, eso no existe. Incluso cuando había la esclavitud descubierta, vamos a decirlo así, o sea, no era solamente cortarte los grilletes y escapar, tenías luego que disfrazarte o cortarte el pelo, dejarte el pelo largo, algo para que no te reconocieran, ¿vale? Y entonces, pues, intentar ser libre, porque el rey iba a seguir buscando a su esclavo o Además, no nos han educado Exacto. ni tenemos modelos de libertad, porque mis padres ya te van con su DNI a todas partes, Claro, en el claro. colegio, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu DNI? Si ya en el cole ya te piden el número de DNI, No, es que es un adoctrinamiento desde que hemos nacido. entonces hay que desaprender a ser esclavo. Claro, es que hasta la palabra nacimiento. Imagínate dónde Espera, llega pongámoslo del el nacimiento. ¿Le molesta que adoctrinamiento. ponga la diapo? No, claro que no. Para... O sea, es que han manipulado el lenguaje a unos niveles ¿Dónde está que son esto? increíbles. La palabra nacimiento, pues no sé, todos pensamos, nos acordamos del nacimiento de Belén o de la escena típica que puedes Aquí. pensar en ella de que, ay, el niño ha venido, la madre allí quejándose, el padre emocionado, es lo que te imaginas. Pero cuando lees que la definición de nacimiento significa hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica, y dices, ostras, no... Que tiene lugar una vez producido Claro, sí, el claro. entero desprendimiento del seno materno. O sea, Flipa. es que es un tecnicismo que dices, a ver, entonces, ¿qué es para ellos el momento de nacer? Es un acto jurídico donde se te impone una personalidad jurídica, te guste o no te guste. No, pero fíjate, es que tiene mala hostia, ¿eh? Perdona. Que es el momento determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. Ponen adquisición para disimularlo, pero realmente es una imposición. Sí, pero que luego te vas a los derechos humanos y te dice, todo ser humano es un derecho, que la Declaración de Derechos Humanos, creo que en el artículo 5, en a el tener 6, su personalidad jurídica. tú tienes el derecho a tenerlo. Y aquí hablan de adquirirlo, si lo quieres lo adquieres, Claro. y ahí es donde naces, cuando lo Pero tú adquieres. intentas rechazarlo. Tú vas a un juez y le dices, no, es que yo no soy el DNI. Y, "No, ¿cómo que no es el DNI? Y entonces, ¿quién es usted? Oiga, ¿que no me ve? O sea, si estoy aquí más identificado no puedo estar. Me está viendo, ¿no? Ya, pero yo quiero saber quién es usted. Bueno, Pues yo. Estoy aquí delante. No, lo que quieren es identificarte con la personalidad jurídica para poder hacer su negocio. O sea, la trampa está en que te dicen, ¿y usted quién es? Y tú dices, yo soy fulanito de tal con DNI tal. En el momento que has dicho DNI tal, Ya has tú aceptado. mismo has dicho que eres la persona Que jurídica. eres el esclavo. Pero fíjate lo que te estaba diciendo, para ellos poder hacer su negocio. Porque mucha gente no sabe que un juicio técnicamente se llama un negocio jurídico. O sea, imaginaros hasta qué punto juegan con el lenguaje. Pero eso no nos lo dicen. No ha ido al juicio, ¿no? Ellos le llaman negocio jurídico. El otro día mirando no sé si era una demanda o una sentencia. Sí, porque el negocio jurídico, y me quedo y me pongo a buscar negocio jurídico, efectivamente, se llama así. O sea, porque siempre alguien acaba pagando. Siempre. Entonces dices, joder, ¿hasta ahí? ¿Hasta cuando tienes un problema tienes que acabar pagando al abogado, al procurador, al no sé qué? Y como te condenen, encima, no, la condena han sido 3 meses y no sé qué.
¿Y eso qué significa? No, como tanto por día, tanto a pagar. ¿Cómo? Al final todo se resume en pagar, ¿entiendes? O sea, al final es todo un negocio jurídico, dentro de su jurisdicción. Y nosotros somos los pagarini. Sí. ¿Qué es lo que hacemos en la academia? Decir, ya no soy el deudor, ahora voy a ser el acreedor. ¿Y por qué el acreedor? Porque es que es la realidad. O sea, Explica lo que es para... Ahí hay términos acreedor. ¿Qué es un acreedor? Pues un acreedor es cuando a ti te deben dinero y en vez de deber tú, el deudor es el que debe dinero. Por ejemplo, tú has hecho una hipoteca y el acreedor es el banco. Y el deudor es el que tiene que pagar la hipoteca, el que le han prestado dinero. Aunque sea un mal ejemplo, porque No. ya tenemos dudas de si los bancos prestan dinero o no. Pero eso es otra historia que no vamos a entrar hoy. Entonces, vamos a suponer Bueno, tú y yo, que tú me dices, oye, te presto dejo 20 1000 euros o lo que sea. Entonces, en ese momento, tú me has prestado 1000 euros, yo soy el deudor de esos 1000 Y yo euros el y tú el acreedor, acreedor de ese. correcto. Vale, entonces, el proceso, desde el momento en el que tengo mi clamo de vida, lo que quiero es ser acreedor. Vale. Cuando a ti ¿Y qué quieres cuando a decir ti te con ponen eso? una multa, ¿quién es el deudor? El que tiene que pagarla. Sí, yo. Pues tú eres el deudor. Cuando tienes que pagar un impuesto, ¿quién es el deudor? Yo. Cuando tienes que pagar una tasa para poder hacerte una casa, cuando tienes que pagar una licencia o renovar el DNI, hasta renovar el DNI. Que encima no es tuyo. Que encima no es tuyo. Que es que ¿Quién tiene pasa que la pagarlo? servidora. Entonces, ¿quién es? Tú eres el deudor. Vale, y entonces cuando eres Pagas al acreedor... acreedor. Bueno, eso es un tema muy técnico que daría para mucho. Sí, pero ¿qué es ser un acreedor? Pues Yo que delante el de- otro es el que te debe dinero a ti, no tú a él. Entonces, como tú eres el acreedor, no tienes por qué pagar esas tasas, ni esos impuestos, ni esas cosas. Porque realmente no eres el deudor. Entonces, perdona, ¿eh? Sí. Igual estoy poniendo un caso muy límite, pero podría darse el caso que yo quiera tenga un terreno yo y me quiera hacer una casa y entonces tengo que pagar unas tasas y toda una serie de impuestos para poder hacer esa casa. Dentro de la ley, Dentro de la legalidad. dentro de la legalidad. En el momento que yo soy acreedor, ahí que cambia. Pues que cuando tú eres el acreedor y se te reconoce como acreedor, pues entonces tú no tienes por qué pagar esa tasa para poder construir tu casa. ¿Y ¿Por eso qué? se consigue? Porque ya hay gente que lo ha conseguido, claro. Lo que hay que saber hacerlo. Yo no he tenido que hacerme ninguna casa de momento y no lo he puesto en práctica, pero ya hay gente que ha dejado de pagar. Bueno, hay gente que ha dejado de pagar muchas cosas. Y bueno, en los sitios, en los países donde llevan muchos más años, como puede ser Australia o La Italia. Commonwealth, ¿no? Además, ahí sí. Bueno, hay ciertos países, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos hay mucha gente que vive de una forma bastante libre. Nunca puedes acabar de... porque el sistema lo abarca todo, ¿no? Entonces tú quieres comprarte un ordenador y vas a tener que ir con dinero y pagarlo. Pues no puedes nunca desvincularte del todo, porque el sistema está montado así, para atarte de alguna manera. Entonces tú a la mañana, aunque por muy libre que seas, necesitas poner gasolina y tendrás que ir a la gasolinera a poner gasolina y te van a pedir que pagues con euros, con dólares o con libras en el país donde estés, ¿no? Entonces, siempre yo os hablo de buscar un término medio. Eso no significa... Eso no quiere decir que no se puedan crear sistemas alternativos, como se están creando, Vale, como entonces, con la moneda G1 si yo voy- o con otro tipo de técnicas que lo que permiten es crear un sistema paralelo fuera del sistema para no depender de él. Y hay muchísima gente que lo está haciendo. La moneda G1 se está expandiendo por toda Latinoamérica ahora mismo y yo creo que puede ser una moneda en el futuro. déjame que te haga en la órbita Almendal-Herenda, lo que hacen, y me consta que se hace, es cuando van a comprar, factúramelo, en lugar de facturármelo contra el DNI, Sí. factúramelo contra mi carnet Sí. del Mendal-Herenda. Claro. Y entonces es como tengo la factura esta, luego yo puedo ir y decir, oye, devuélveme el IVA que yo no soy comunitario. Sí, pero Entonces vosotros esto, nosotros lo hacemos de otra forma, Vale. ese tema. ¿cómo lo jugáis? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros lo que hacemos ahora es seguir usando el DNI hasta que tengamos nuestros propios documentos, que es el objetivo que buscamos. Vale, entonces si utilizas el DNI, Sí.
si yo voy a una tienda, le digo y le saco el DNI, factúramelo contra este DNI. Sí. Vas a pagar el IVA. Voy a pagar el IVA y estoy aceptando la personalidad jurídica esa. Bueno, es una herramienta para poder comerciar, para que te puedan hacer una factura y tal. Si no tienes empresa, pues no te vas a poder desgravar ese gasto. Si tienes empresa, te lo vas a poder desgravar como gasto y el IVA también. Como persona particular o como ser vivo, vamos a decirlo así, cuando te hacen una factura a nivel privado, pues claro, ese IVA lo vas a tener que pagar y va a ser complejo que lo puedas recuperar. Pero bueno, eso ahora para nosotros es lo menos importante. Vale, pero déjame que te... Hay mucha gente que le da mucha importancia a ese tema, pero No, pero si yo nosotros voy tenemos otros objetivos y diferentes. contrato compro un coche con mi DNI. ¿Vale? Yo tengo mi clamo de vida, pero yo al final, si voy y pongo mi DNI en la compra del coche, el clamo de vida, al final el estado es, mira, esta persona jurídica se ha comprado un coche. Mi pelotita se ha comprado un cochecito. Y ese cochecito, como lo ha comprado mi pelotita, mi propiedad, yo le voy a decir lo que puede o no puede hacer. Si yo eso lo he hecho de factúramelo contra mi carnet del Mendalerenda. Es que un coche no te lo van a vender Bueno, al Mendalerenda. Bueno, de momento, a lo bueno, mejor más adelante sí, ¿vale? Yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? ¿Sí? Gente del... Queda feo que diga esto. Gente del nivel de conocimiento que tiene Ra. Yo creo que a través del Mendalerenda... Un coche no lo sé, otras cosas a lo mejor sí. Porque yo sé que... Bueno, pero si yo... si... Rodri, con el que he tratado más, sí que sé que le facturaban muchas cosas a la Remel. Sí, yo Remel. Conozco gente que son autónomos que van con la Remel, sí. Y que facturan contra la Remel. Sí. Pero... hay mucha gente que sabe defenderla muy bien y que está utilizándola. Entonces, si yo tengo el clamo de vida, pero luego voy con mi DNI por allí... Es que nosotros vamos por otra línea totalmente diferente. Vale, okay. Para nosotros ese objetivo vendrá después. Es secundario. No es que sea secundario, pero vendrá después, porque nosotros tenemos otra estrategia diferente. Explica lo que puedas explicar de eso. A ver, para nosotros el primer objetivo es que haya una desvinculación total con el Estado, ¿vale? Y después buscar el reconocimiento, que es lo que ahora mismo parece ser que hay una vía de poder conseguirlo. Eso puede cambiar el antes y el después, porque incluso usando el DNI nos permitirá decidir qué impuestos pagas y cuáles no. Pero eso es muy complejo, primero de explicar y segundo de entender, y necesitaría mucho tiempo y herramientas para poder explicarlo. Pero yo te digo, para nosotros lo principal es la desvinculación total con el Estado, para que se nos reconozca como seres vivos, no solamente con un papelito de clamo de vida que lo puede hacer cualquiera, incluso sin entrar en no consiento. O sea, si quiere pertenecer a la comunidad, pues perfecto, porque eso es una protección que va a tener, pero también se lo puede inventar él, luego podrá ser más útil o no, o más eficaz o no. Pero que esto lo puede hacer cualquiera puede escribir en un papel, decir que está vivo. Otra cosa es pertenecer a la comunidad no consiento, que es una comunidad que se ha constituido, la propia legalidad dice que el máximo poder es el poder constituyente, entonces nosotros nos hemos constituido ya tenemos, podemos decir, todos los fundamentos legales, por decirlo de alguna forma, para estar constituidos, y esto nos va a permitir tener una protección. No es lo mismo que tú estés solito y te vienen 20 energúmenos a que tengas 20 amigos al lado, seguro que no vendrán. O sea, hay un cuentecito de Ibn Asad, un cuento corto de 20 líneas, que es un grupito de lobos que van por el bosque y se encuentran con un zorro. Y el jefe de la manada, el jefe de la manada de lobos, ve al zorro y le dice: uy, ¿qué lobo más raro eres tú? Y dice: no, yo es que no soy un lobo, soy un zorro y soy súper inteligente. Dice: sí, pero ¿estás solo? Sí. Chicos, a por él, que está solo. Y se lo zampan. Exacto. Es este cuento, ¿no? Exacto. Si vas solo,
Entonces, estando en una comunidad, al igual que hace la gente de la OPPT o incluso la gente de la REMEL, cuando alguien tiene un problema, entonces pues están todos Sí, esto sí que me he intercomunicados dado cuenta que... y entonces contraatacan todos y entonces al final pues o lo sueltan o hacen lo que consiguen el objetivo. Hacen lobby. Exacto, hacen piña. Entonces el estar en una comunidad te permite hacer lo mismo. ¿Comprendes? Oye, ha tenido fulano un problema o Mengana ha tenido un problema, entonces entre todos pues podemos ayudarle con mucha más eficiencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego ya todo lo que se aprende en la academia es otra línea totalmente diferente, en la cual lo que buscamos es tener un documento que nos permita, como le pasó a este ejemplo que te he puesto antes, que en un momento dado de apuro de verdad, tú vayas en el juzgado, presentes los documentos y el juez diga, se cancela esto por tal. Caso sobreseído. Bueno, Bueno, o lo que sea. Lo que sea, dependiendo de la Sí, situación, pues podrá cancelarlo de una forma o cancelarlo de otra. Pero, claro, esa prueba fue muy importante para nosotros porque validó nuestro proceso, ¿no? En una cosa tan, vamos, como un banco que iba a quitarle todo lo que tenía este señor, ¿no? Que tenía bastantes propiedades. Entonces, sinceramente, teníamos dudas de qué iba a pasar, pero el resultado fue muy, muy positivo. Luego ya han pasado más cosas que, bueno, sería un poco largo de explicar, pero estamos viendo que el camino que llevamos es bueno y que se están consiguiendo cosas que pensábamos que íbamos a tardar más en conseguirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento creo que estamos yendo por buen camino, pero queremos ser muy cautelosos. No queremos ir en plan chulo, como decíamos antes, queremos ir muy de tapadillo, de tal, para no... Que no vean que vamos en plan agresivo, ni en plan de avasallar o de abusar, O sea, tampoco, ¿no? Que no vayas de tonto, o sea, no vayas con lirio en la mano, ni el traje de primera comunión, ni vayas de... Exacto, o sea, a ver, de prepotente, ¿no? nosotros lo que queremos, tenemos muy claro lo que queremos y es lo que también intentamos transmitir en la academia, decir, oye, aquí lo que pretendemos es simplemente ser libres, es que no queremos otra cosa. Y ser libres implica muchas cosas. No solamente es que te devuelvan el IVA No. o dejar de pagar un impuesto, son muchas más cosas. ¿Me entiendes? Es que si hay otro arresto domiciliario, como el que hubo hace 2 años, pues que te digan, oye, disculpa, es que esto es una barbaridad, por esto, y yo tengo que ir a mi madre, vamos, me acuerdo una alumna de la academia que había ido a ver a su madre y la habían multado 8 veces. Es que o sea, mientras fue 4 veces al ir y 4 veces al volver. Vamos a ver, pues esto... Dame una vez, pero 8, disculpa, es como cuando te han puesto la multa de aparcamiento y no te pueden volver a poner otra. Claro, ahí no está, puedes pues ya me multar quedo, 2 veces el mismo delito. ya me quedo todo el día ahí, ya que me han multado, me quedo todo el día ahí, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de abusos es lo que se pretenden evitar. O como le pasó a una mujer, que esta me lo contó un amigo, me decía, no, es que estaban paseando al perro cuando te permitían pasearlo, pero no podías excederte más de 1 kilómetro. Esta mujer pues se fue hasta el final del paseo y el paseo medía 1,2 kilómetros. Y catacroker. Y entonces, señora, ¿usted a dónde va? No, es que estoy pasando el perro, voy hasta el final y vuelvo. ¿Y dónde vive usted? Pues a la otra punta del paseo. Ah, pues el paseo mide 1,200. ¿Y? Pues que solamente puede 1 kilómetro. Y la mujer se quedó y le cascaron la multa. O sea, pero ahora a ver, ¿es gilipollas o qué? Es una locura. Es que es una tontería. No, pero es que los virus a partir del Claro, kilómetro se activan. claro, a ver, yo recuerdo que cuando no podías salir de tu municipio, a mí me gusta mucho salir con la bici. Entonces tenemos un puertecito, pero a mitad del puerto se acaba el término municipal, ya es otro término. Entonces, pues, claro, varios ciclistas pues estaban subiendo hasta el final del puerto y luego bajar. Pues se colocó allí la policía al final del término y cuando bajaban Catacroker. todos multados. Digo, pero hombre, es que se han saltado. Pero vamos a ver, perdona, están acabando de subir el puerto y bajando. O sea, que no se han ido al otro pueblo. O sea, vamos a ver, un poquito de sentido común, ¿no? O sea, y multaron allí a 8 o 10 ciclistas que pasaron ese día por allí. Claro, enseguida la gente se lo comunicó y ya pues buscaron otro lugar donde practicar ciclismo. Pero vamos a ver, es que es tan absurdo. Porque el del otro pueblo iba a hacer lo mismo. Iba a subir el puerto y a bajar. O sea, no iba a ir hasta el final del término. ¿Me entiendes? Tú dices, tenemos un proyecto que es el ir desvinculándonos, el que el Estado nos reconozca y a partir de ahí ir desvinculándonos del Estado.
¿Vale? Entonces, Sí, bueno, el proyecto es más amplio, pero Bueno. no puedo explicarlo no ahora. puedas. Pero esto ya lo has dicho. Entonces ahí. Se ha quedado ahí grabado. Entonces, imagínate que ha llegado el Igual luego me momento. pegan. ¿eh? Me dicen, eso no tienes que haberlo Bueno, dicho. tú me lo dices y yo clic, clic, No, es, clic, es broma, es tijeretazo. broma, es broma. No, no, te lo digo de verdad. No, tranquilo. Porque se trata de que el lomea de plural. Vida, verdad, veritat y libertad, libertad. identidad. Si tú me dices, oye, este trocito me lo he pensado, me lo cortas. No, es que es eso lo que queremos. Vivir nuestra vida, vivir una verdad y no una mentira, como estamos viviendo, y vivir en libertad. Y tener nuestra propia identidad, no una que nos han impuesto. Yo no soy un trozo de plástico, aunque tenga mi foto ahí. Yo soy esto, y tú eres eso. Esa es nuestra identidad. Que se nos reconozca como seres vivos. O sea, si hay que tener un documento que diga el ser vivo José Luis tal, tal, o Juan Ramón tal, tal. Que no diga... Vale, entonces, vamos avanzando en este proceso y llega el punto en el que vuelve a haber otra. Hay un arresto domiciliario de estos. Hay un arresto domiciliario, te arrestan domiciliariamente, desde la tele te lo comunican, además que no te envía un juez una orden a tu casa de, oiga, usted en casa no. Sale por la tele un tío y te dice, oye, que hemos acordado que estoy en tu casa. Vale. Y tú coges tu bicicleta y llegas al final del puerto. Y cuando bajas te viene el señor policía y te dice, que ha pasado 74 metros el límite del pueblo, pasa por caja. Vale, y ahí, una vez el proceso esté más avanzado y todo. Una vez hubiéramos conseguido el objetivo que buscamos, esa denuncia nunca nos va a llegar a casa. Porque no tendrán jurisdicción sobre ti. Exacto. Ese es el objetivo. A ver, insisto, no se trata de querer abusar. O sea, por muy desvinculado y por muy ser vivo que seas, como vayas y le robes a una viejita y le des una paliza, tú te mereces un escarmiento. Evidentemente, no estamos hablando de abusar, estamos hablando de vivir Bueno, ya lo hemos en dicho al libertad. principio, que se trata de tratarnos con respeto entre todos. Claro, y exacto. de no ir jodiéndonos unos a los Claro, otros. oye, y si entre todos tenemos que colaborar para que nos asfalten las calles, para que las luces de la avenida estén allí bonitas en Navidad, lo que sea, pues oye, habrá que colaborar en algo, pero de una forma justa. No que se lo gasten en tablets, en mariscadas y en otras cosas que no voy a entrar para no crear polémicas que todos sabemos ya en qué se gastan el dinero los políticos, ¿no? Están quitando en cosas necesarias y poniendo en otras partidas que acaban de crear nuevas y que realmente están destruyendo la familia y destruyendo la sociedad. ¿Cuántos soberanos de vuestra línea calculas tú que hay, si puedes decir el número? O sea, ¿te refieres a la gente que tiene el clamo de vida? O Sí, la gente... o sea, clamos de vida. Clamos de vida habrán varios miles, pero no sabría definir cuántos, porque yo no estoy llevando la tramitación de eso, pero gente que ha estado en la academia, o sea, que ha estudiado en la academia, yo más de 500. Ten en cuenta que llevamos poco más de un año. Entonces creo que 500 es una buena cifra para tan poco tiempo que llevamos. Claro, en Italia hay 200.000 porque llevan 10 años, entonces esto va creciendo exponencialmente. Y de hecho, cuando empezó la pandemia eran 50.000 y al final de la pandemia 200.000. Eso... Claro, es que en Italia los han forzado a saltar al otro lado. Tú no sé si te acuerdas unos vídeos que circularon por WhatsApp que en Italia, que ellos llegaba la policía al restaurante, no se podían abrir los restaurantes, la gente estaba dentro comiendo de fiesta, sin mascarilla y tal, y llegaba la policía para que cerraran el restaurante y sancionar, y los italianos, los dueños del restaurante, con unos documentos en la mano, que supongo serían los documentos de la OPPT, echaban a la policía del restaurante y la policía se marchaba y todo el mundo increpando a la policía que les dejaran en paz, etcétera, etcétera, que ellos allí no molestaban a nadie más fuera. Y eso lo hemos visto en los vídeos. ¿Y por qué? Porque allí, como llevan 10 años, la policía ya sabe, porque ya al final es la costumbre, los derechos de costumbre, el derecho constitucionario que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el policía sabe que con esa gente no se puede meter, cuando va y le muestran el papelito X, el que sea, pues dice, hostia, con estos son los que no me puedo meter porque a fulano, mi amigo o mi compañero se quedó sin trabajo porque esta gente los demandó y tal.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora nosotros estamos empezando a demandar ya a los funcionarios que quieren perjudicar, que se extralimitan con los de la academia. Ya hemos puesto pues una docena de demandas a funcionarios, ya sean policías, guardias civiles o funcionarios de sillón, que le llamo yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando esa gente se le suspenda de empleo y sueldo durante un mes, un año o 10 años, pues el de al lado dirá, yo cuando me venga un tío con un clamo de vida o con Me lo pensaré dos veces. con un documento muy raro que veo allí que tiene no sé qué, pues mira, ya veremos cómo lo hago, pero desde luego no me va a pasar como a mi compañero, porque al final se trata de eso. El problema es cuando todo el mundo se somete, nadie protesta, nadie hace nada y nadie demanda. ¿A quién tiene cuando te han abusado de ti? De tus derechos, de los tuyos, ¿vale? No de los que te da la Constitución, de los tuyos. El derecho a ser libre, ¿vale? Entonces, cuando tú presentas una demanda, que por suerte o por desgracia no hay otra manera ahora de poner una demanda si no es en un juzgado, cuando hayan tribunales populares que ya se están creando, entonces podremos juzgar a la gente de otra forma. Pero ahora tienes que ir de momento a un juzgado. Yo, por ejemplo, ya he puesto, yo concretamente ya he puesto 3 demandas a funcionarios. Entonces, bueno. ¿Y que lo haces con tu DNI? Perdón, claro. 3 no, 4. ¿Con tu DNI? Sí, claro, de momento hasta que no hayan tribunales populares, por eso sigo usándolo. Porque hasta que no hayan otras alternativas... Vale, perdona, es que ahora me has puesto ahí un caramelito. A ver, déjame que... Este funcionario se está limitado con el ser vivo que soy yo. Correcto. Y va mi DNI a presentarle un paquete a ese otro DNI. Claro. ¿De qué otra forma me permite el sistema? No, pero ¿cómo se articula eso? O sea, Porque tú vas con tu DNI al juzgado, bueno, al procurador, el abogado y tal, y te lo aceptan. Porque es su sistema, es su forma. Sí, pero entonces, ¿qué le dices? Y como el funcionario está identificado con su DNI, cuando el juez le diga el DNI suspendido de 3 meses de empleo y sueldo, donde trabaja le van a decir, deja de trabajar 3 meses. Claro, y vas a dejar de cobrar 3 meses. A ver si aquí es que hay un tema que se me escapa. Yo soy un ser vivo, ¿sí? Que le han metido un DNI encima y yo tengo un clamo de vida que oye, yo he declarado públicamente que soy un ser vivo, me parece que esto es inapelable. Sí. Pero una cosa soy yo como ser vivo y otra cosa es la ficción jurídica que está concentrada en mi DNI. Y otra cosa es tu coche. Tú tienes un coche, ¿no? Sí. Y lo utilizas como una herramienta. Sí. Pues el DNI, ahora de ahora en adelante, lo utilizamos como una herramienta. No para identificarnos, sino como una herramienta. En este caso, para poner la denuncia. Vale, pero cuando interpones la denuncia, Sí. Si quien se queja es el ser vivo que se ha visto maltratado, pero entiendo que el policía al DNI, imaginemos un policía que te hace una se pasa contigo como ser vivo, pero que dentro de lo que es la normativa, él ha hecho lo que le han dicho que haga y contra un DNI lo puede hacer. Y luego va al DNI y le mete un paquete al policía. Sí, pero él no es consciente que está haciéndole una putada al DNI. Él está haciéndole una putada y además es lo que él cree, bueno, una putada no, que él está sancionando o haciendo lo que esté haciendo al ser vivo. Aunque se lo esté haciendo el DNI, él dice, no, es que tú hiciste esto o no hiciste esto. Y por eso te pone la multa, pero te la pone a ti. Lo que no es consciente es que a quien se la está poniendo es a la personalidad jurídica. ¿Vale? Pero te la pone a ti porque tú has hecho o has dejado de hacer X. Entonces, tú eres el que te defiendes. Pero ¿cómo lo haces? Como el sistema no te permite hacerlo, ir allí y decir, oye, que quiero poner una denuncia. No, tienes que hacerlo con el DNI, pues utilizas eso como herramienta para poder defenderte. Sí, pero ¿y cómo lo haces? Pues como se ha hecho toda la vida.
Sí. le dices a un abogado, oye, pon una denuncia a O este sea, a mí tío. el policía, es que no sé un ejemplo, igual tampoco me vale. Si no me vale, dime tú uno que valga, ¿vale? El policía me mete a mí una multa, una propuesta de sanción, Ujú, porque he pasado 200 metros en la calle. ujú. Bueno, Vale, entonces, demandarlo por eso bueno, sería... a Te voy a ver, poner un ejemplo sí, real, vale. ¿vale? Vale, un amigo, un alumno de la academia, que va un día cuando estaba esta ley que si mantenías el 1,5 metros, pues no tenías que ir con la mascarilla, Ujú. pero sin embargo había otra norma comunitaria que decía que había que llevarla en todos los lados, ¿vale? Entonces eran dos normas Que una- que estaban opuestas y según el Código Civil el 1.2, pues resulta que cuando hay dos disposiciones que se contradicen, la de arriba es la que vale y la de abajo queda invalidada. No dice no le haremos caso, no, queda invalidada. O sea, el propio Código Civil invalida las normas de de rango rango inferior. inferior. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, este alumno, pues iba con su hija por la calle, iba a llevarla al colegio o traerla del colegio, no recuerdo. Y entonces pues estaba hablando con otra que estaba en la otra acera, ¿vale? Estaba en una acera, la otra estaba en la otra acera, todos llevaban mascarillas menos él, él y su hija. Y entonces llega el típico policía, ¡oye, la mascarilla! Gritándole como un poseso. Y este se queda mirándolo y claro, se pone a grabar con el móvil. Se pone a grabar con el móvil y no le hace caso y sigue hablando con su amiga. Y le viene, oye, que te ha dicho que la mascarilla, no sé qué. Dice, oye, disculpa, no te acerques a más de 1,5 metros, porque si no estoy a más de 1,5 metros no tengo por qué llevar la mascarilla. Y aquí casi entrando digo, es que me estás obligando a poner la mascarilla, pero si te alejas no tengo por qué ponérmela. Bueno, ahí hay una discusión y empieza a pedir el DNI, pues mira, no lo llevo encima porque vengo a traer la niña al colegio y no voy con el DNI. Digo, no la he cogido, me la he dejado en casa. Bueno, pues dime quién es no sé qué, tal. Total que al final él dice, soy fulano, el hijo de no sé qué, no, dame tu DNI. Bueno, pues ya se imaginaba que iba a sancionarlo. Pues bueno, le dice quién es, el nombre y apellidos, el DNI, y el policía se va, sin proponerlo para sanción. Lo lógico es que ahí lo hubiera propuesto para sanción y lo hubiera hecho firmar si aceptaba o no la propuesta, ¿vale? Pues el policía se va y todo esto lo graba. Se queda grabado en vídeo con el móvil, él lo tenía en la mano y entonces pues se ve cómo está el policía, porque él movía la mano y de vez en cuando pues se veía la cara del policía y todo. Bueno, pues el policía no solamente no le pone una propuesta de sanción por no llevar la mascarilla, sino que le mete una demanda penal por desobediencia a la autoridad. ¡Uala! O sea, el policía iba Y en cargado. la propuesta de la demanda dice que se niega a firmarla. Esto es un caso real. Vale, vale, vale. Vale. Con lo cual el policía miente en un documento público, por lo tanto eso de la presunción de veracidad de los agentes es mentira, por si hay algún juez que lo sepa, que es todo mentira, o sea, no tienen prevalencia de veracidad porque son unos mentirosos, igual que hay mucha gente mentirosa que no es policía. ¿Vale? El que es mentiroso y el que dice la verdad, dice la verdad. Entonces, ¿qué pasa? No, pues si hay algún Has hecho jurista- bien en aclararlo porque Claro, seguro que sí, todos sí, los jueces sí. tienen Sí, clarísimo que que lo- un agente de policía jamás miente. Pues no, son mentirosos juez, de vez en igual cuando- que los demás. Hay quien son mentirosos y quien no. Unos más, otros menos. Bueno, pues el caso es que todo queda grabado y claro, él se va hablando con su hija y se le olvida apagar el móvil hasta que sube al coche. O sea, se ve que 5 minutos después el policía no ha venido a decirle, oye, fírmame la propuesta. O sea, no, él ya sube en el coche, se va y en ningún momento le proponen para sanción. Pero es que el policía no solamente le propone para sanción Sino por que encima algo que no delito tenía penal. un delito penal, pero además dice que se ha negado a firmar. O sea, iba a mala leche. Señorías, los policías además tienen mala leche y van a joder. Muchas veces, no todos, ¿eh? Por suerte hay policías y guardias civiles buenos también. Yo conozco. Aunque hay uno que dice que no quiere ser amigo mío por las cosas que digo en mi canal de YouTube. Tranquilo, a ti no te considero un amigo, no te preocupes. Es que un día un guardia civil, a mí no me digas que soy amigo tuyo, ¿eh? Digo, es que no lo eres. Nos hemos cruzado de vez en cuando, pero no hemos ido nunca a merendar ni a comer. copas. Digo, simplemente te conozco. Pues no te considero amigo, no te preocupes. Pero no porque te considere enemigo, simplemente por... Bueno, total que, claro, cuando él recibe la demanda penal, y se queda flipando y me llama y me dice, oye, Juanra, mira lo que me ha pasado. Me manda el vídeo y digo, no pasa nada.
Digo, ahora te vas a defender, porque cuando te han puesto una demanda penal tú no puedes demandar hasta que acabe el juicio y se te declare inocente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él presenta el vídeo grabado, el juez no tiene más huevos que declararlo inocente, porque el policía ha mentido, no solamente ha mentido, sino es que ha firmado en un documento público falsificación de documento público, o sea, ha cometido muchos delitos. Ahora, cuando ya terminó el juicio y se le ha declarado inocente, él lo demanda. Pues ese es el ejemplo. La mayoría de la gente nunca haría eso. ¿Cómo voy yo a demandar, a ponerle una demanda al policía que mañana me puede multar? No, perdona, ha vulnerado tus derechos y tú tienes la obligación de demandar a ese tío. ¿Para qué? Para que ese tío lo suspendan de empleo y sueldo los años que toque, los años que diga la ley, y sus compañeros, verás tú cómo no hacen eso otra vez. Y entonces estarás beneficiando a todo el municipio. Además, es que, corrígeme si me equivoco, la normativa legal que tenemos te obliga a que si tú ves un delito, lo tienes que denunciar. Claro. O sea, él está en la obligación de denunciar al policía. Exacto. Es que además tenemos esta situación. Si no lo denuncias, estás colaborando con un delito. Con la mafia, porque ese tío es un mafioso. Vamos, es que lo que hizo, ¿me entiendes? Y además él se lo dijo, oye, que estoy a más de 1 metro, que el Real Decreto dice, no, pero que te ponga la mascarilla, que te ponga... Pero además es que de forma agresiva, tal, y se está todo grabado. Entonces, por eso yo recomiendo que ante una situación, seáis soberanos o no, estéis en el camino de soberanía o no, ante una situación con un policía, grabar. Grabar. Porque es lo único que va a quitar la presunción de veracidad al policía. Si ha mentido, si ha actuado correctamente, pues esa grabación la borras y ya está, no pasa nada. Si nosotros no queremos perjudicar a nadie, y menos a policías y a guardias civiles que muchas veces se juegan la vida por nosotros, igual que los bomberos se juegan la vida por la gente, pero cuando se portan mal, pues oye, hay que darles un tirón de orejas también. ¿Conoces algún bombero? Si conoces algún bombero. A bomberos conozco a muchos. Es que es bombero, que no sé si lo hemos dicho al principio. ¿Vale? O sea que unos cuantos sí. De aquí saludo a todo el colectivo. A los disidentes y a los no disidentes. A todos. Que veías los carteles que decían obligatorio el uso de la mascarilla si no puedes mantener la distancia de seguridad. Y estabas a la otra punta del parque y la gente diciéndote, oye, ponte la mascarilla. Oye, si estoy manteniendo la distancia de seguridad, no te acerques a mí y ya está. No hay ningún problema. Ahora muy de lejos, tampoco. Ya, pero es que lo ponen en el cartel. No, pero es que ha venido el jefe y ha dicho... Ya, pero el cartel, el que ha puesto la empresa, el jefe puede decir misa. La empresa dice que esto, que es lo que dice la ley. Y bueno, yo tuve follones con eso por entender de forma diferente la ley. Y la ley no se puede entender solo que de una forma. Si la ley dice, es obligatorio el uso de la mascarilla si no puedes mantener la distancia de 1,5. ¿Qué otro entendimiento puede tener eso? ¿Ninguno? Es que es muy claro. Blanco y en botella. Es que es muy claro. Si no puedes estar a menos de 1,5 metros, tienes que ponerte la mascarilla. Si puedes mantener esa distancia, no es necesario. Es que no hay más. ¿Vale? Hubo una anécdota que tuve con un policía, que yo venía del ayuntamiento de entregar unos documentos para comunicar la ley del ayuntamiento, que si no me demostraba pues la eficacia de las mascarillas, de las normas que estaban poniendo, etcétera, pues que no iba a cumplirlas, ¿no? Y venía de entregar la segunda escrito que había mandado, y en eso que salgo del ayuntamiento y me veo al coche de la policía, que pega un frenazo ahí y digo, hostia, ya está, me han visto y ya vienen a por mí. Y entonces pues se me olvidó grabar, la verdad es que sinceramente se me olvidó grabar ese día, y nada, pues enseguida paran, Juanra. Y digo, bueno, a ver qué me quieren decir. Yo, claro, iba sin la mascarilla, porque yo no me la puse para que no me multen, no, yo seguí sin la mascarilla. Y cuando ya estaba a 2 o 3 metros de él, entonces saco la mascarilla y me la pongo y ya me acerco a él. Y me dice, no, Juanra, la mascarilla hay que llevarla siempre. Y le digo, no, digo, la mascarilla solo hay que llevarla cuando no puedas mantener la distancia de 1,5. Y me la he puesto, porque claro, estamos en medio de la avenida, y aunque estemos a 2,5 metros, pero si no me la pongo igual, la gente pues podría... no sé, pensar que os estoy vacilando o algo, y por respeto a vosotros me la he puesto.
no, pero es que tal, empezamos ahí una pequeña discusión y empiezo a decirle 4 o 5 leyes y me dice, ya, Juan Ramón, pero es que yo no estoy aquí para interpretar las leyes. Y digo, no, porque me dice, yo no soy abogado y no estoy aquí para no interpretar las leyes. Digo, ya, pero es que si no las conoces y no las sabes interpretar correctamente, ¿cómo pretendes aplicarlas? Ahí se acabó la discusión. Cogieron, dieron media vuelta y se fueron. Entonces, es importante saber lo mínimo para poder defenderte, porque en cuanto los dejas en caos dialéctico, vamos a decirlo así, se ha acabado la discusión. Si tienen un dedo de frente, cogen media vuelta y se van. Yo estuve hablando también con otro policía nacional y me estaba ahí con, bueno, fui por un problema diferente al tema de la pandemia, pero salió el tema y me decía, no, porque es que claro, no sé qué. Yo le digo, pero a ver, es que vosotros habéis colaborado en violar los derechos fundamentales de la gente durante la pandemia. Y me dice, ya, pero es que yo he sido el primero en sufrirlo porque he estado 4 meses sin ver a mi hijo. Claro, enseguida interpreté, digo, este está separado y durante 4 meses pues no pudo ir a ver a su hijo. Y le dije, sí, pero la culpa la tuviste tú. ¿Cómo que yo? La tuvo, estábamos en pandemia. Y digo, no, disculpa, ¿qué dice el artículo 104 de la Constitución? Y no se acordaba. Y le digo, es vuestro principal artículo. Dice que la misión principal de las fuerzas y cuerpos de seguridad es velar por el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la gente. Hicisteis justo lo contrario, de coartar esos derechos. Hostia, se quedó que no pudo, no supo. Se quedó todo blanco, ¿no? Entonces, por eso es importante, a ver, yo no estoy diciendo que la gente tenga que estudiar todas las leyes, las 160.000 leyes, con los cientos o miles de artículos que tiene cada ley. Eso es imposible. Pero dependiendo de vuestra circunstancia o del entorno en ese momento, oye, estudiaros un poquito, porque eso os va a ayudar mucho a defenderos. Una vez le pregunté, hablando con Ra, le pregunto a Ra, digo, tío, pero tú, ¿cuántas leyes te has estudiado? Me dice, mira, yo cogí, me leí el Código Civil y luego digo, va, venga, ahora por el Código Penal. Claro. Y cuando veo el Código Penal, dice, ¡ullo! Y hasta el punto que de golpe caigo en la cuenta que las leyes tienen una jerarquía. Y pensé, hostia, espera, en lugar de empezar por abajo e irme empollando todas, si me sé las de arriba, Claro, la Constitución. me conozco al dedillo las de arriba, las de abajo, como en teoría emanan de las de arriba. Claro. Y entonces me aprendí a rajatabla los derechos fundamentales del ser humano, o sea, la Declaración de Derechos del Ser Humano, que son 30 articulitos, que estos son 3 páginas, la Constitución y 4 leyes que hay por debajo o más. Entonces, es interesante saber algunos artículos del Código Civil y el Código Penal. Sí, pero él como ya empezó a estudiar el Código Civil, dice, entonces me sé el Código Civil muy bien, la Constitución te la recito de memoria, como aquel que dice, y si te sabes lo de abajo y lo de arriba, claro, ya está. O sea, ¿tú opinas igual? Sí, sí. ¿Das el mismo consejo? Sí, sí, correcto. ¿Sí? Sí, porque, a ver, todo el Código Civil es una barbaridad y además que en la mayoría de los casos no te va a afectar. Y el Código Penal igual, pero la Constitución sí que deberíamos de saberla un poquito más, pero no por nada, no por ser mejores españoles ni nada de ese tipo de cosas, simplemente por saber cuáles son tus derechos. A ver, tus derechos son más de los que dice la Constitución, ¿vale? Pero a la hora de hablar con un policía, hablas con más fundamento o con un juez, decir, oiga, es que usted me está obligando a este tipo de cosas y esto está vulnerando mis derechos fundamentales. Y el artículo 55 de la Constitución dice que ninguna ley va a poder, o sea, ningún decreto ley va a poder vulnerar un derecho fundamental porque solo puede hacerse por medio de una ley orgánica que tal y que tal. Entonces, ¿cómo con un decreto ley están vulnerando la Constitución? O sea, es que se han saltado todas sus propias reglas. Entonces, si tú te conoces sus propias reglas, les puedes decir, es que te estás saltando tu regla. O sea, tú me estás... Claro, si tú me la estás intentando aplicar y te la estás saltando, eres tú el que estás en fraude de ley, no yo. Porque estar en fraude de ley es ir en contra de la ley. Entonces, si tú estás diciendo, te aplico la ley no sé qué, y estás justo diciendo lo contrario que dice la ley, eres tú el que estás cometiendo fraude de ley. Y sabiendo estas 4 cosas, vamos ya... Sí, ahora he recordado, Ra era
Declaración de Derechos Fundamentales, Declaración de los Derechos del Ser Humano, Constitución Española, UCCs, dice porque al final todo es comercio. Él también trabaja mucho con Unidroid. Unidroid, que esto no tengo ni idea de lo que es. ¿Tú sabes lo que es Unidroid? ¿Me lo puedes explicar? Es como el hermano de la UCC. ¿Un hermano pequeño de la UCC? No sé si pequeño, pero ahí también hay como unos códigos donde de alguna manera es como estudiar los derechos, los principios del derecho. Los principios del derecho son muy interesantes porque podríamos decir es donde nacen los derechos positivos, ¿vale? O sea, de ahí sacan todas las normas. Entonces, si tú conoces bien los principios del derecho, un derecho no puede ir en contra de sus propios principios. Eso solo podrían hacerlo los hermanos Marx, ¿vale? Si no te gustan, te presento a otros. Pero en la legalidad no se puede ir en contra de los principios. Y entonces, conociendo los principios, que son muy poquitos, hay 10 o 12 principios, ya dices, cualquier cosa que vaya en contra de esos principios, ya es que esto es fraude de ley. Entonces, conociendo un poquito, a ver, es que todo depende del entorno en que te muevas. Ra tiene que conocerlos bien, la UCC y Unidroid, porque trabaja en ese campo, ¿vale? Nosotros no trabajamos demasiado en ese campo, vamos más con los principios del derecho. Vale, y vosotros, ¿tú qué recomiendas? Por ejemplo, que la gente que nos esté viendo se estudie o que haga un esfuerzo por conocerlo. Mira, los principios del derecho los podéis ver en una página web que se llama translex.org. Es trans de esto que está ahora tan de moda, trans, pero viene de transnacional, ¿eh? No de guión lex de ley. .org. Ahí están los principios del derecho, ¿vale? Entonces hay como 7 u 8 principios y cada uno tiene pues, como varios puntos, ¿no? Entonces hay uno que es muy interesante que habla de la contratación, ¿vale? Entonces solamente puede haber una contratación si la otra parte ha sido correctamente informada y además ha aceptado, ya sea expresamente o tácitamente. Y esto va directamente vinculado a la aceptación del contrato social. Si a mí no se me ha informado, tanto que ha estado ahora el consentimiento informado para la vacuna y para el tal, ¿no? Voy a tener que cortar varias cosas, ¿eh? Entonces, el contrato social, si no se nos ha explicado, no podemos entenderlo. Y si tú no puedes, sin entendimiento, tú no puedes entenderlo, por lo tanto, sin entendimiento no puede haber aceptación. Y es un contrato en falso. Exacto, es un contrato en fraude, o sea, es un contrato hecho a mala fe. Y el principio del derecho dice que el principio de contratación no puede ir a mala fe, con mala fe, porque entonces es nulo. Y entonces tú puedes anular un contrato que se ha hecho con mala fe. Y es evidente que el contrato social está hecho con mala fe, porque ni se nos ha explicado, ni se nos ha explicado de verdad. Y además, o sea, cada con semana, sus pros cada y sus día contras, sale el BOE con nuevas cosas del contrato. Y ahora, espera, que te cambio esta cláusula. Ahora te pongo 50 cláusulas más. Ahora... Claro, y todas de obligado cumplimiento. Yo digo, a ver, lo que yo le decía el otro día a un funcionario, le decía, vamos a ver, si esto se supone que es un contrato social que todos hemos aceptado, digo, ¿cuándo se nos ha informado? Porque para aceptar un contrato, tú tienes que conocerlo. Si yo no lo conozco, ¿cuándo lo acepté? Si ni siquiera lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo aceptar cumplir una ley que ni siquiera sé que existe? Claro, pero si yo te he creado una ley, si yo te he creado una ley que te responsabiliza a ti, es... Una ley que ni siquiera conozco. Sí, pero claro, ellos te han generado un sistema legal que te dice el desconocimiento de la ley no implica... No exime de su cumplimiento. Entonces ahí te han hecho un ciclo. Una pescadilla que se muerde la cola. ¿Y cómo sales de esa pescadilla? Porque pues mira, ese párrafo de el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento es como antiguamente el látigo. Ya, pero ¿cómo...? Que no sabías esa norma. Porque alguien te dice, oye, que ahora estás... 100 latigazos y al día siguiente te acuerdas de la norma, pero fijo. Pero imagínate que estás ante un juez o ante un policía. Y te dice, no, es que desde ayer que es obligatorio lo que sea. Sí, sí. Y tú dices, primera noticia. Pero eso no es mi problema. Usted tiene que... Porque ya salió publicado en el BOE ayer y a partir de hoy ahora te
propuesta de sanción. Claro, como ellos tienen Entonces, poder ¿tú sobre el cómo puedes DNI, salir de ahí? como tienen poder sobre el DNI, hacen lo que quieren con su propiedad. Cuando no eres de su propiedad, tú le puedes decir, señoría, mire, primero que esa norma ni no la conocía. Segundo, que no estoy de acuerdo, no la he aceptado y tal. Y además, como yo con mi actuación no he hecho daño a nadie, adiós muy buenas. Pero tú puedes Ese es el objetivo. Perdona, A ver, dicho así de una manera muy... Pero tú podrías coloquial. ir, no así de sencillo, porque tú podrías ir a un juez y centrar tu discurso. En no identificarte y salirte... No, espera, decirle, oiga, en los fundamentos del derecho encontramos que si yo no conozco una norma, es imposible que yo la acepte o la deniegue. O sea, no tiene sentido. Es que si ese ustedes párrafo... ayer por la mañana me publicaron un BOE que yo no he leído, da la situación. Mira, esta mañana me he levantado y no he ido. Lo primero que he hecho no ha sido mirar el BOE, lo desconozco. Mira, soy así. Esta mañana. Qué hoy, despreocupado, qué despreocupado. de verdad, Qué esta mal mañana ciudadano. llevo, ahora no me acuerdo cuántos días llevo sin mirarme el BOE por la mañana. Es que eres un Porque mal ¿cómo vas a salir a ciudadano. la calle? Sin leer el Claro, BOE. tú no le puedes decir Mira, a un policía, no solo el BOE, luego léete todas las páginas web de todos los municipios de España, por si acaso alguno te ha puesto una multa. Más el diario de la Generalitat, que es, joder, la leche. Necesitas todo el día a leerte Esto no es, para ver si te han mientras multado me o no. tomo el café me leo el periódico. No, No, es no, no. mientras me tomo el café me leo el BOE, el diario oficial de la Generalitat, lo que haya publicado mi ayuntamiento. Por si acaso me han puesto una multa y... Ya no es un croissant con pasta, ya no es un café con pasta, es Claro, claro. desayuno continental de huevos fritos, butifarra... Empalmando con la comida y la cena. Necesito 4 horas. Entonces, Es volviendo una barbaridad. Por yo eso... no puedo decirle a un juez, oiga, usted no me puede a mí aplicar este BOE porque yo lo desconocía. No, pues tiene usted la obligación. Ya, pero es que en los fundamentos Pero del es que derecho... tú estás asumiendo que eres una persona jurídica. Y dentro de su jurisdicción manda al capitán del barco. Y si el capitán del barco dice, tirarlo por la borda, te tiran por la borda y tú ves los tiburones y dices, ¿quiénes me van a merendar? Porque es un negocio jurídico y alguien tiene que pagar. Vale, déjame que te haga una... Entonces, ha habido gente que simplemente, sobre todo los que más tiempo llevan, como son los de la REMEL, que por no identificarse con el DNI, al final el juez los ha tenido que soltar siempre que no hayan cometido un delito grave, evidentemente. Si no han hecho nada, que los han parado la por una moda gilipollez. es que el juez, como no los puede empapelar, lo que hace es enviarlos al psiquiatra para que el psiquiatra los declare locos y entonces al manicomio con él, lo hinchas a pastillas y ya no da más por saco. Por eso es el mendalerendista. Por eso es interesante, es que también el que le puso el nombre de Mendalerenda... A ver, el nombre Mendalerenda tiene su significado importante, ¿no? O sea, de peso. Pero, claro, se ha desvirtuado por, mira, el Mendalerenda, ¿no? O sea, yo qué sé, yo creo que otro nombre hubiera hecho más eficaz la herramienta hubiera ganado, ¿no?, en potencia. Exacto, con otro nombre. Solo con otro nombre. Entonces yo creo que el nombre es muy importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mucha gente de la REMEL, por no identificarse con el DNI, se ha salido de rositas, ya te digo, por cosas, por tonterías, que los han detenido pues porque les ha apetecido al policía y se han salido sin ponerles ni una sanción, ni hacerles nada, porque no han hecho nada grave. Y simplemente por el hecho de no identificarse, ¿vale? Entonces, quiero decir que al final no solamente es la herramienta, sino es lo que tú sepas, la actitud y muchas cosas más. Entonces, por eso es importante estudiar mucho, ¿vale? O en la academia o donde sea, o por internet, pero estudiar mucho. Y si estás en alguna de las corrientes, pues entonces siempre tienes un grupo de apoyo, ya sea la REMEL, la OPPT, o la que sea, o la academia, o la comunidad no consiento. Son grupos que te van a ayudar cuando tengas un problema y no vas a estar solo. ¿Comprendes? Entonces, pues bueno, ha habido gente que se pensaba que estaba sola o solo en su municipio y cuando han encontrado otro que de su misma línea, pues han hecho una fiesta, ¿no? Entonces, de repente han descubierto luego que en vez de 2 eran 3 y luego 4. Uy, pues sí, somos un montón, porque hay un montón de gente que piensa como tú. Solo tienes que encontrarlos. Y este plan que hemos experimentado durante estos 2 años, pues nos ha unido a muchos que probablemente nunca nos hubiéramos conocido si no hubieran hecho esta historia. Y una cosa que tengo que decir es, conozco varias personas, sobre todo del ámbito de la REMEL,
que, pues, ellos no hablan ellos hablan de contratos. Bueno, Es que todos son contratos. todos son contratos. A mí lo que me impresionó es ver el trabajo en grupo que se hace. De que igual quedaban a las 10 de la noche por Zoom o por alguna red de estas, y de 10 de la noche a 3 de la mañana, no exagero, Sí, 20 o 30 personas dándole vueltas en torno al problema de uno. De espera, pop, que yo ahora me leo esta ley, para mañana yo me habré leído esto, tú lo otro, pum, 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 mañana comentamos. Mira, te lo pongo y se me pone la piel de gallina. No, es que es Y lo que hay que hacer. El trabajo en grupo Es lo que que hay que se hacer. monta ahí. Una vez una chica me dice, mira lo que he hecho, me enseña una documentación que había hecho. Y digo, ¿y tú cómo has llegado a desarrollar esta documentación? Dice, no, porque trabajamos En grupo, claro. en grupo, nos distribuimos el trabajo. Claro. Y digo, pero os habéis montado casi 40 personas Sí, para claro. tu documentación, porque A ver, nadie más la necesitaba, pero era es una que- documentación muy particular. Es que la unión hace la fuerza. Sí. Por eso yo siempre digo que, aunque hayan varios caminos de soberanía, tenemos que cooperar, pero no solo de soberanía legal, sino de soberanía alimentaria, de soberanía en salud, de todos los tipos de soberanía, de educación. ¿Por qué? Porque al final todos queremos lo mismo. Somos gente que queremos un sistema alternativo. Es que esto no nos gusta. Y no queremos otra cosa. No queremos ni fastidiar al que quiera seguir aquí, ni queremos nada. Queremos un sistema alternativo. Entonces, esto yo lo comparo siempre como un cuerpo. Un cuerpo tiene ojos, orejas, corazón, pulmón. Entonces, lo que no puede ser es que el ojo le diga al corazón, es que tú no ves nada y no te enteras. Claro, es que mi función no es ver. Mi función es regarte tu ojo, o sea, regarte a ti para que tú puedas hacer tu trabajo de ver por mí. Y también riego al hígado para que haga no sé qué. Y le riego al pulmón para que pueda... Y a las orejas. Claro, y entonces cada uno tiene una función. Lo que no puede es que el riñón pretenda que todos hagan la función del riñón. Sí, no puedes ir de zorrito por el campo y que vengan los lobos y se te coman. Exacto. Entonces, si al final entendemos esto, que cada camino está haciendo una función y que al final el unirnos todos, como se suele decir, unidos pero no revueltos, juntos pero no revueltos, cada uno en su barco, pero todos cooperando, entonces la cosa cambiaría. En vez de criticarle el grupo este al otro, el otro al demás, no, es que, mira, el otro, este no respira, es que solo respiro yo. Claro, es que tú, pulmón, eres el que tienes que respirar. Porque yo soy el hígado y tengo otra función. Y el estómago es el de digerir. Y el del intestino, que a nadie le gusta, pues de expulsar lo que sobra. O sea, cada uno tiene su función. Y unas serán más bonitas y otras más feas. Pero lo que tenemos que hacer es unirnos y respetarnos. Y entonces cambiarán las cosas. Porque entonces descubriremos que no somos 100 o 500 o 1000 o 5000. Mejor descubrimos que somos 50.000 o 100.000. Y entonces ya cambiaría la cosa. El Estado nos tendría que tomar más en serio y entonces, claro, no puede liquidar a 1 o a 10, sino a 100.000 no pueden hacerle frente y tendrían que aceptar lo que al final, el pacto que se llegara con ellos, oye, pues mira, respétanos, igual que a los emis en Estados Unidos, que los respetan, que viven allí su vida y no se meten con ellos, hasta cierto punto, porque los turistas a veces se sobrepasan un poco, pero bueno, ellos viven su vida y son felices así. No estoy diciendo que tengamos que vivir como ellos, estoy hablando de que cada grupo pues, vivirá como quiera o cada uno individualmente pues, hará lo que quiera hacer, pero desde la perspectiva de que no vamos a ser unos esclavos del Estado. Ese es el objetivo. El que quiera ser esclavo, que siga en este sistema y que se ponga todas las pinchitos que quiera, yo me prefiero comérmelos, los pinchitos. ¿No? O sea, cada uno pues que haga lo que quiera. Buenos, Están muy buenos, claro. Si no eres vegano. Bueno, también hay pinchitos de Es verduras, verdad, ¿eh? es verdad. Nosotros hacemos muchos en hombre, casa. Las parrilladas con Claro. de verdura. Ayer me comí una parrilla de verdura. Que fui a un sitio a comer y le dije, oye, ¿puedo pedirme 2 primeros? Porque los segundos casi siempre son carne o pescado. Y a mí me gusta mucho. Yo he sido 12 años vegetariano, ahora no lo soy, pero me gusta mucho comer. Y vi parrilla de verdura y otra cosa que me gustaba. Y digo, Yo, pedí si de primero hay parrilla de verdura, Sí. el Menda Lerenda pilla parrilla.
Y es que el mendalerendista, por ponerle un nombre, va con su carnet del mendalerenda. Vosotros vais con el DNI. Ellos se llaman remelianos, creo. Bueno, es que a mí Sí, remelianos sí, me suena ya a reptiliano. a sectas, a estas sectas que entra la policía y los... Bueno. No, remeliano no, coño. No joder, vale, a mí no me gusta. Pero bueno, si eres remeliano, bienvenido. No, ayer hablabas del embargo del DNI. Ujú. Da 4 tips de esto. Bueno, a ver, la verdad es que no puedo hablar mucho de ello, Vale. pero nosotros seguimos usando el DNI porque hacemos como una especie de embargo del DNI, ¿vale? No puedo entrar mucho en detalle, pero eso nos permite seguir utilizando esa herramienta según nuestro interés, ¿vale? A ver, no es que pretendamos ser unos aprovechados, mira, según tu interés, no, es que tenemos derecho a utilizar una herramienta que nos permita interactuar con el sistema. Porque si tú tienes una cuenta bancaria, sin el DNI no te van a dar tu dinero, el que ganas. No, que además es lo que pone la Declaración de los Derechos Humanos, que te dice... Tienes derecho Tienes a tener una persona jurídica para relacionarte con el sistema. el sistema. Claro. Vale, pues yo la Pues tengo el derecho ¿para a qué tenerla. tengo que buscarme otra si el DNI me vale? Otra cosa es ser el esclavo, el deudor, o ser el acreedor de ese DNI. y ser libre usando esa herramienta. Son dos cosas distintas. Y entonces, pues bueno, ese proceso que nosotros hacemos documental pretende eso. Vale, entonces, a ver si lo digo correctamente. Ahora mi DNI me convierte en deudor y lo que se pretende es que ese DNI mismo... No, ser el acreedor y usar el DNI como acreedor. Vale, es el DNI. En el momento en que yo me identifico con el DNI, Eres el deudor. asumo mi rol de deudor. Exacto. Y entonces... Y pagas por todo, pagas por todo. Que es conseguir que ese mismo DNI no me acredite como deudor, sino como acreedor. Tenerlo como una herramienta, como tu coche, por eso te he puesto el ejemplo. ¿Tienes coche? Me refería a eso. Pues el DNI es otra herramienta. Deja de ser una identidad tuya para convertirse en una herramienta. Ahora pillo. Para convertirlo en una herramienta. Vale. Es, en lugar de ser tu identificador, que se convierta en tu herramienta. Y Correcto. esto es a lo que se le llama el embargo del DNI. Bueno, no es un embargo propiamente pero dicho. Es lo que se le llama nosotros le llamamos así. Vale, que es conseguir esa... esto no me identifica, esto es una herramienta. La desvinculación. Vale, es esto. Vale, ahí es donde... Sí, es una herramienta, no es un identificador mío, es una herramienta Como mía. la tarjeta de visita. Un comercial va y presenta la tarjeta de visita, pero no es la tarjeta de visita. Es un documento que acredita quién es. Y ya está, simplemente. Vale. Este era el puntillo. Es que a veces es complejo explicar ciertas cosas sin poder dar demasiada información. Que sí. Me hago la idea. Juanra, llevamos 1 hora y 45, que después de los cortes... ¿Tan rato ha pasado? Sí. Se me ha 1 hecho hora corto. y 45 minutos. Creía que llevábamos 45 minutos. Entonces cortaré trocitos y esto quedará en 1 hora y 30, porque yo creo que ya verás, cuando corte esto se va a quedar en 20 minutos y cortas y luego te das cuenta que tampoco es necesario cortar tanto. Pero yo creo que 1 hora y media llevamos. Yo Si quieres creo que por hoy decir, ahí tienes una cámara, Ah, sí, no me ¿qué he dado plural te da? Si quieres hablarle a la audiencia o lanzarles un mensaje o acabarlo tú, cerrar tú. Ya. Bueno, pues yo lo que le diría es a la gente que se plantee muy seriamente si quieres seguir siendo un esclavo toda la vida y pagar por todo, o sea, por lo que estás de acuerdo en pagar, incluso por lo que no estás de acuerdo en pagar, o si eres feliz pagando todo, pues tomar esa decisión, o decidir tomar las riendas de tu vida y decidir ser libre. Y te advierto que es un camino que hay que estudiar mucho, que hay que seguir unos pasos, no es fácil, pero tiene mucho retorno a nivel personal, vamos a decirlo así, aunque lo de persona, a ver, está el significado de persona y lo que nosotros entendemos como persona, ¿no? Entonces, a nivel personal o a nivel individual, pues tiene muchas satisfacciones, por lo menos así lo siente la mayoría de la gente que estamos en nuestro camino, vamos a decirlo así, ¿no? en la academia. Porque la verdad es que cuando terminas de dar una clase o de dar una masterclass o
y la gente te dice, oye, muchas gracias porque me has ayudado a esto, lo otro, y luego te mandan mensajes privados y tal, dices, hostia, pues algo bien estamos haciendo, ¿no? Pero la decisión es vuestra, seguir siendo ese esclavo que habéis sido toda la vida, sin saberlo, porque no lo sabíamos hasta que te das cuenta, o decidir ser libre y afrontar pues el otro camino totalmente diferente. Y a cada uno que tome la decisión más correcta. Oye, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos, un beso. Muchas gracias. Un abrazo a ti.